escuela sabática se llama Con Pensamiento, que es la lección número 8. Y esta escuela, de entrada con ese título, ya tendríamos que platicar un rato, ¿eh? Con pensamiento crítico. Estuve leyendo mucho y estuve viendo. Hermana Miriam Valle, pasa vos, hermana. Bienvenida, hermana. Estuve leyendo algo acerca del pensamiento crítico, incluso se los mandé ahí en el Facebook. Y bueno, el pensamiento crítico tiene mucho que ver con una palabra que nosotros usamos mucho, en perdón, no me están viendo, discúlpeme. Es una palabra que nosotros estamos usando mucho en la Biblia. Y es algo que a nosotros muchas veces nos hace falta. Yo creo que hoy en día nosotros tendríamos que entender muchas cosas acerca de esto con esta palabra. Y esta palabra es la palabra discernimiento. ¿Sí? Antes de empezar la escuela, yo quiero presentarles una imagen que encontré, porque vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre estas cosas y quiero que lo noten ustedes. Miren, le voy a pasar esta imagen. Igualdad y equidad, ¿sí? No es lo mismo igualdad que equidad, ¿ah? Igualdad es que todos tengan lo mismo. Y equidad es que todos tengan, de tal manera que todos vean lo mismo. ¿Ya lo vio? Está bueno, ¿ah? Me gustó mucho. Y hoy vamos a hablar de eso, porque miren, este, el énfasis de la lección tiene que ver con eso. Porque usar el pensamiento crítico nos tiene que llevar hacia allá. Fíjense bien, el énfasis de esta lección, perdón, nos dice que es así, bien, justicia, juicio y equidad. De eso vamos a hablar. Hermano Héctor Gutiérrez, pasamos, bienvenido hermano, Dios te bendiga varón. Justicia, juicio y equidad. De eso va a hablar la escuela sabática. Y el texto dice que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces aquí es la base de lo que vamos a hablar hoy, es acerca de esto. Y esto nos tiene que llevar a entender muchas cosas muy interesantes. Para eso entonces la escuela siempre nos va a trazar un rumbo y ese rumbo es el que nosotros tenemos que cuidar, ese que tenemos que ver hacia dónde vamos con ese rumbo. Y ese rumbo nos lo traza el objetivo. Y el objetivo dice que nosotros vamos a explorar la importancia de cultivar el pensamiento crítico en el contexto de la fe cristiana y cómo esto nos ayuda a ser cristianos sabios y discernir la verdad en medio de las diversas influencias y perspectivas que enfrentamos. Eso es lo que vamos a ver. Miriam Valle dice que se sigue oyendo bajito. Ya, a lo mejor yo le bajé la voz, porque ya se oía bien. Pero acuérdenme, si se oye bajito, acuérdenme por favor para que yo hable más fuerte, porque a veces tiendo a bajar mucho la voz y hay gente que me dice, es que no escuché hermano, pues sí, porque yo bajo la voz. A lo mejor sabe que me hace falta más café. Ahora sí, creo que era el café lo que me hacía falta. Bien, gracias hermanos. Ahora, este, perdón, yo estoy hable y hable y ni siquiera me están viendo. Perdón, ese es el objetivo, ¿eh? Sí, yo creo que les decía que me hace falta el café, yo creo, por eso. Y incluso hice esto. Mm. Hermanos, miren, entonces, si nosotros estamos aquí viendo este asunto, ¿ok? Nosotros vamos a tratar de entender por el pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico nos tiene que llevar a entender lo que es la justicia, el juicio y la equidad. Por eso les presenté la imagen ahí de acerca de igualdad y equidad, que no es lo mismo. Me llamó mucho la atención. Bien, hermanos, ahora en esta lección, este, lo que a nosotros nos queda es saber en el pensamiento crítico lo que vamos a explorar, vamos a tratar de entender. Recuerden que este pensamiento crítico tiene mucho que ver con lo que va a ser el discernimiento, con el discernimiento, ¿sí? Vamos a platicar de eso. El discernimiento es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explorar la importancia de cultivar el pensamiento crítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del contexto de la fe cristiana. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Porque eso nos va a ayudar a ser cristianos sabios y vamos a discernir la verdad en medio de las diversas influencias y perspectivas que enfrentamos. Y déjeme decir una cosa, hoy en día, la verdad es que hoy en día estas situaciones se presentan y están tremendas, ¿sí?
Nosotros vamos a tratar de entender eso, vamos a ver eso en esta escuela sabática. Primero vamos a ver cómo se cultiva, qué es el pensamiento crítico, cómo se cultiva y luego cómo lo vamos a ir aplicando en el contexto de nuestra fe cristiana, cómo lo vamos a ir haciendo. Todo esto nos va a ayudar, hermanos, nos tiene que ayudar para ser cristianos sabios, a entender y discernir la verdad, porque hoy, hermanos, hay una serie de influencias y perspectivas que enfrentamos. Bueno, estamos siendo arrollados, hermanos, por un pensamiento muy difícil de entender a veces. No sé. Pero bueno, vamos a materia entonces, porque es muy importante que lo entendamos. Vamos a ver lo que es el pensamiento, el discernimiento. Primero vamos a hablar del discernimiento, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el discernimiento. Y yo quiero decirles que para hablar del discernimiento en la Biblia, la palabra en la Biblia la palabra que utilizamos es discernimiento. Y discernimiento tiene que ver con una palabra que es en hebreo bin. ¿Sí? Y esta en el Nuevo Testamento se hace, se hace para discernimiento tres palabras que utilizan en griego. Pero en hebreo es bin. Pero en griego, recuerden que en griego lo otro día lo explicamos acerca del amor, ágape, eros, etcétera, etcétera. Bueno, para, para, para discernimiento también hay tres palabras que se utilizan. Se las voy a mostrar para que ustedes las vean. Estas tres palabras son, ¿sí? Anacrino. Y anacrino, hermanos, anacrino es distinguir o separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente. O sea, es el proceso de comprensión y evaluación guiado por el Espíritu Santo, fundamentado en la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, esta primera parte, porque, hermanos, ahí vamos nosotros a basarnos en lo que va a ser el anacrino. Es esa persona que está analizando, esa persona que está ahí haciendo un proceso de comprensión, está evaluando, está, gracias al Espíritu Santo, está haciendo, este, eh, está tratando de ver si puede fundamentar lo que cree en la palabra de Dios. Hace unos días platicaba yo con unos hermanos y me dice, estoy preocupado, hermano, porque mi marido dice que ha entendido demasiado de la Biblia. Le digo, lo que pasa es que está utilizando pensamiento crítico, está discerniendo. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta. También, hermanos, cuando usted se acerque a la Biblia, cuando se acerca a la palabra de Dios, hermano, usted no se quede solo con lo que dice aquí. Pregúntele al texto, hable con él, dialogue, porque miren, a diferencia de los libros, por ejemplo, de Shakespeare, Shakespeare ya se murió y hay cosas que no entendemos de él, pero ya no está Shakespeare para que nos explique. Cuando hablamos de Cervantes o de algún otro, hermano, no los podemos entender. ¿Por qué? Porque ellos ya se murieron. Pero la diferencia es que la Biblia, el autor de la Biblia está vivo, ¿sí? Y aquí nos guía a través del Espíritu Santo. Dice la Escritura que fue inspirada por Dios, ¿sí? Para hablarnos a nuestras vidas. Entonces la Biblia está hablando continuamente a nuestras vidas. Por eso cuando llegamos al texto seamos anacrinos, anacrinos. También está la palabra diacrino y esta es la distinción, discriminación clara, y juzgar por las evidencias. Aquí es donde entra el pensamiento crítico o analítico. Aquí es donde nosotros vamos a entender, vamos a empezar a discernir lo que es, lo que sí es y lo que no es. Miren, solo que le falló a Eva, la verdad es que a Eva le falló, pero que estaba haciendo un buen pensamiento crítico. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y entonces ella dijo, no, a ver, no. Utilizando vamos a decirlo así, su diacrino, su pensamiento crítico o analítico, él dijo, no, hermana, no, a ver, no, hermana, perdón, no le dijo así, no, serpientita, ¿sí? No es así. No es así. Dios nos dijo que podíamos comer de todo árbol. El problema de ella fue que le metió de su cosecha y ahí ya perdió el discernimiento o el pensamiento crítico. Pero ese es el diacrino, ¿sí? Y también tenemos por último lo que es el críticos, que tiene que ver con lo que es la crítica hoy, ¿sí? Entonces hacemos juicio o fuimos juiciosos o que es hábil para juzgar, ¿sí? Entonces usamos aquí el uso adecuado de la razón. Recuerde que una cosa es ser críticos y otra cosa es ser criticones. ¿Sí? Una cosa es ser críticos y otra cosa es criticones. Críticos, eso es exactamente eso. Cuando usamos un adecuado uso de la razón, hermanos. Cuando realmente nosotros nos importa lo que el otro, lo que realmente estamos viendo y juzgamos con un juicio adecuado a la razón. No cualquier juicio, hermanos, ¿eh? Recuerden,
Y nosotros a veces creemos que el juicio, no, pues además se lo dejo a Dios porque Dios es el único. Nosotros Dios nos ha dado sabiduría como para poder hacer un juicio. Siempre y cuando sea un juicio usando la razón. Ahora, esto es en el asunto bíblico. ¿Sí? En el asunto bíblico. Hermana Erika Zamora, hermana Pasa Voz, bienvenida. Usando en el asunto bíblico. Por eso utilizamos la palabra discernimiento, para poder entender y comprender, para hacer ese proceso de comprensión, para poder hacer un pensamiento crítico y para poder usar un uso adecuado de la razón. Todo es a través de discernir, entender, comprender, asimilar, apropiar. Y eso es lo que hacen las escuelas sabáticas, es lo que hacemos con las escuelas sabáticas. Hacemos un pensamiento crítico para saber si está o no está en la razón. ¿Sí? Un ejemplo de discernimiento o de pensamiento crítico, ¿sabe quiénes son? Los de Berea, ¿se acuerdan? Ellos decían, a ver, vamos a estudiar a ver si es cierto lo que dicen. Y mire a quién se lo estaba diciendo, a los mismísimos apóstoles. Les decía, no todo lo que ustedes digan lo vamos a creer, vamos a investigar y entonces ellos hacen pensamiento crítico, o sea, utilizan lo que va a ser su discernimiento. Ahora, si nosotros hemos entendido esto, entonces hemos podido ver que ese proceso de comprensión y de evaluación que está dirigido por la razón, entonces, nos ayuda a nosotros que fundamentado en la palabra de Dios vamos a poder hacer las cosas mucho mejor. Vamos a poder entenderlo, ¿sí? Vamos a tener esa capacidad y entonces vamos a poder vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Recuerden que en esas traducciones no aparece la palabra pensamiento crítico, no aparece. Tampoco el pensamiento analítico. Sin embargo, estas palabras, que acabamos de ver, serán las palabras más adecuadas. La palabra discernimiento con sus tres acepciones en griego será la palabra más importante o la palabra más adecuada para poderla utilizar en el discipulado. Y así nosotros desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude, ¿sí? Porque ese es lo más importante, a nuestra vida espiritual. Y para que vayamos haciéndonos de sabiduría, hermanos, ¿sí? Y recuerde que esto debe estar siempre, la vida cristiana se debe basar en principios fundamentales de la fe y esto no aplica o no implica, perdón, una aceptación ciega o a criticar, ¿no? Ya lo dice la Biblia, se acabó, no. Hay que investigar, hay que leer, ¿por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice y a quién lo dice? Porque luego sacamos cada cosa de la Biblia que dice la Biblia que dice y nos dice así. Eso merece otro café. Mm. Bien, una vez entendido eso, hermanos, entonces, bien, vamos a ver que el pensamiento crítico, hermanos, va a ser útil para examinar y evaluar. El pensamiento crítico nos va a ayudar, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar cuidadosamente las afirmaciones, interpretaciones y enseñanzas a lo que nos enfrentamos. Nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento de alguna manera y fortalecernos, nuestra capacidad para explorar y profundizar en nuestra fe. ¿Sí? En nuestra fe. Quiero decirles o quiero presentarles esto que acabo de decir, que es el pensamiento crítico. Y entonces aquí vamos a manejar dos cosas. La cantidad de información, ¿sí? Y cómo podemos diferenciar el uno del otro. Y lo dos, que vamos a ver cómo nosotros también incluso podemos generar falsas ideas o prácticas erradas. Y cómo podríamos darnos cuenta de ello. Todo esto, hermanos, que estamos viendo en esta lámina, hermanos, pues tiene mucho que ver con preguntas que hace la escuela sabática y que ustedes tienen que ir respondiendo. Pero lo importante aquí, hermanos, es que veamos esas dos cosas, ¿sí? Que en nuestro ambiente circula una gran cantidad de información. Usted nada más métase al Google y pregunte una cosa y mire, y páginas y páginas y páginas y páginas. Cuando yo estuve estudiando y estaba viendo lo que es pensamiento crítico, me saltó muchísimas páginas acerca del pensamiento crítico. Entonces, utilizo mi pensamiento crítico y discierno y entiendo, esta sí me conviene, esta no, esta es más bíblica, esta es muy social, esta es muy, y empiezo a discernir y a entender. Bueno, así nosotros tenemos una serie de informaciones muy diversas. Y esa información que nosotros tenemos, hermanos, nos va a ayudar o nos va a perjudicar, dependiendo de cómo la usemos. Porque todo eso, entonces, no todo está bien. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo uno de lo otro? ¿Cómo vamos a encontrar que una cosa está bien, otra no? ¿Sí? Bueno, esta información, mucha información es falsa, lo que le llaman hoy fake news, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces,
nosotros tenemos que entender cómo lo podemos diferenciar. No sé si ustedes quieran cooperar o quieran ustedes participar, pueden escribirlo, ¿sí? Pero esta es la tarea que tenemos que hacer. Esa tarea la tenemos que entender. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar? Desde Costa Rica nos ha hermana Leda, pasa voz, bienvenida. Dios le bendiga, hermana. Desde Costa Rica. Ah, la hermana, que le iba a decir, ya no le voy a decir tica porque soy feo. Hermana Leda, pasa voz. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos entender, discernir? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hermanos, mucho de lo que nosotros podemos entender depende de lo que tengamos dentro. Si no tenemos mucha información o una base, unos valores, una razón, un algo, no vamos a poder entenderlo. Miren, por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, si no tenemos conocimiento por ejemplo, vamos a decirlo de la droga, ¿no? ¿Cómo sabe usted que la droga es mala si nunca la ha fumado? Y entonces vea usted, o nunca la ha tomado, nunca la ha ingerido, nunca se la ha inyectado. Entonces vea las premisas que le dice. La premisa es, la droga no es mala. Eso es una premisa. ¿Cómo sabes que la droga es mala? Sería la premisa. ¿Cómo sabes que la droga es mala? Y la segunda premisa sería, si nunca la has probado. Entonces pareciera ser que, dicen, oye, no, claro, pues sí, sí está bien. Pero si tú utilizas tu pensamiento crítico y empiezas a entender y ver hacia adelante y hacia atrás y empiezas a mirar todo esto de la droga, y no solamente te quedas con las cosas que te dijeron, sino te vas mucho más allá, entonces empiezas a decir, bueno, si yo me drogo, ¿qué me va a pasar? Entonces empiezas a ver todos los males que te causa la droga. Entonces las premisas son falsas. ¿Cómo sabes que la droga es mala si nunca la has probado? Entonces son premisas falsas. ¿Por qué? Porque entendemos por las consecuencias que sí es mala. Entonces esto es mal. Entonces las premisas están mal fundamentadas. ¿Ya vio? ¿Cómo podemos diferenciar? Es que hay que ver todo eso. Acerca del aborto, por ejemplo. Ustedes dicen, es que el cuerpo es mío y yo puedo hacer con él lo que sea. Y aparentemente sí, pues es tu cuerpo. Tú haces con él lo que sea. Sí, pero vemos el resultado de lo que acabamos de decir, es la muerte de un nonato. Entonces, ¿qué dices? Está bien, pero lo tienes que entender porque tienes un contexto. Simple y sencillamente, es que hay muchos géneros. Yo puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser binario, puedo sentirme mujer y ser hombre y sentirme mujer, etcétera, etcétera. Y yo nada más te digo una cosa, hay dos sexos. ¿Y quién lo dice? Los baños. Hombres, mujeres. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Como eso es el pensamiento crítico el que vamos teniendo. Entonces, toda esta información que a veces nos dan es información falsa. Para poderla discernir, hay que utilizar el pensamiento crítico, hermanos. Hay que pensar, hay que razonar. Sí, hermana Connie, pasa vos, hermana Connie Carranza, Dios le bendiga. Hermanos, miren, entonces, ahora, también puede ser que nosotros generemos falsas ideas, como lo hizo Eva. ¿Se acuerdan? Les dije de Eva. Eva iba muy bien con su pensamiento crítico. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles. Y le dijo, no, pensamiento crítico, no. Dios dijo que sí podemos comer de los árboles. Lo que no podemos comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le añade, y le dice, porque si lo comemos, incluso si lo miramos, moriremos. Y eso no dijo Dios. Entonces nosotros creamos cosas. Mire, tan sencillo, muchas gentes dicen, es que la Biblia dice que no debemos hacer tal cosa. Y si incluso hacemos esto y le agregamos, y hay muchas cosas que no del todo son así, no del todo. Anoté por aquí unas, pero ya no las encuentro, ¿sí? Este, por eso nosotros tenemos que ser bien, bien preguntones. Bueno, ahorita les digo dónde está, porque no lo encuentro. Entonces tenemos que vernos eso, tenemos que darnos, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que nosotros estamos creando falsas ideas cuando no estamos apegados a la verdad, cuando no estamos apegados a la Biblia y los resultados son otros? Si queremos hacer gentes exitosas y felices y resulta que estamos llevando gente a la tragedia. Cuando usted llega a la iglesia y si el sermón le habla de la paz y usted sale bien enojado, entonces parece que ahí el pensamiento crítico no estuvo muy bien. Parece que ahí se están generando ideas falsas. Y una idea falsa es decir, es que Dios nos trajo aquí para sufrir. Sufrir no, hermano, nos trajo aquí para ser felices. Incluso en medio del sufrimiento podemos ser felices. ¿Ve? Entonces, generamos ideas falsas.
nosotros, porque así las queremos, y no, hermano, no es así. Incluso a través del sufrimiento podríamos llegar a ser felices, si no, pregúntele a Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros y hoy es muy feliz por haberlo hecho. Así es, hermanos. Bueno, vamos a ver más de eso después, pero ahorita estamos viendo entonces esta parte que es la parte donde decimos que el pensamiento crítico entonces es útil. ¿Ya vieron cómo sí es útil? Es útil para examinar, para evaluar, para que evaluemos cuidadosamente todas las afirmaciones, las interpretaciones y las enseñanzas a las que nos enfrentamos día con día. Ya hablamos del aborto, de las drogas, ya hablamos de muchas otras cosas más. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que ver también que el pensamiento crítico, ¿sí? Es útil para protegernos de la manipulación y el engaño. Nos permite cuestionar las afirmaciones infundadas o las interpretaciones sesgadas. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y no ser llevados por comentarios o pensamientos engañosos. Esto es mucho de lo que acabo de decir, ¿sí? En el primer siglo aparecieron maestros con falsas enseñanzas y ahí tenemos, el Señor Jesús nos advirtió de ello, los apóstoles nos previeron de ello. Acuérdense que dice la escritura dice que vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, y así nos está hablando. Pablo le está dice a Timoteo y a Tito, aguas porque vienen aquellos, están engañándonos. Y había una serie de sutilezas, ¿sí? Dice Isidro que es un proceso personal que se lleva a cabo a nivel interior y se basa en la evaluación de los valores, principios y objetivos de una persona que tiene, es decir, una persona que busca el discernimiento. Va más allá de simplemente elegir la opción más fácil o cómoda, sino que tiene en cuenta los efectos a largo plazo de su decisión y cómo ésta afectará a su vida y a las personas a su alrededor. Exactamente, creo que así lo dije, ¿verdad, Isidro? ¿Sí lo dije así o no? Más o menos, ¿verdad? Bueno, en esta otra parte corroboramos en lo anterior. Entonces, esto del pensamiento crítico nos es útil para protegernos entonces de la manipulación, para que nadie nos manipule, ¿sí? Entonces, ahí hacemos un ejercicio. Jesús mismo nos lo dijo, nos advierte, ¿no? Mateo 24:24. Y aquí hice una anotación porque dice, Mateo 24:24, sí se acuerdan, ¿no? En el sermón de escatológico le llamamos. Dice Mateo 24:24 de esta manera. Allí va a sacar mi Biblia nueva, pero ya no. Me regalaron ahí en el Consejo de Administración, ahí en el concilio ahora. 24:24 dice así, miren. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Fíjese bien, hermano. A veces es tan sutil que vamos creando o vamos haciendo, a veces nos manipulan o incluso a nosotros mismos vamos haciendo lo que decíamos hace rato de unas falsas ideas. Porque nosotros platicábamos y decíamos, no, fíjate nada más, si dice que va a engañar aún a los escogidos y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que va a engañar a los escogidos. Y léalo usted, ahí está. Dice, si fuere posible aún a los escogidos. Léalo, ahí está. Entonces ahí creamos esas ideas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Como una posibilidad, no como una realidad. Y aquí es donde nosotros vamos creando falsas ideas, falsas enseñanzas. Porque nosotros decimos el texto, ya, el famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empieza uno a crear una serie de ideas entonces no me voy a enfermar, entonces no voy a hacer esto. No, no, hermanos, porque tenemos que ver todo el contexto. La idea es falsa en ese sentido, no que el texto sea falso, sino lo que nosotros manejamos. Porque el contexto de ese pasaje es todo lo que ha padecido Pablo. Por lo tanto, de todo lo que he sufrido, de todo lo que he hecho, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico porque ya nos advirtieron que así iba a suceder. Pablo se lo dice a Timoteo, se lo dice a Tito, el apóstol Juan se lo dice a su iglesia, y entonces nosotros vemos todas estas cosas y nosotros nos preguntamos cómo es posible entonces distinguir a un verdadero maestro de quien no lo es. ¿Sí? Jesucristo les decía, ustedes enseñan y enseñaban bien a los fariseos, solo que el problema de ellos es que el abuso que cometían. Estas cosas nos hacen entender a nosotros que puede haber gente que esté haciendo eso, ¿sí? Que esté engañando, si está manipulando, si lo hace para sus
para su bien, para lo que Él quiere. Y no nos deja ser libres en el sentido de que no busca que nosotros estemos haciendo un pensamiento o estamos haciendo, como digamos, tomando decisiones nosotros, porque al final de cuentas de eso se trata, hermano. De eso se trata. Cuando hablamos de discernimiento, hablamos de que alguien tiene que discernir y entender para que llegue a una verdad. Ninguna cosa, hermano, que yo le pueda decir a usted o a alguien, lo puede conminar a cambiar o transformarse. No, es de adentro, hermanos. Porque el mejor transformador es cuando la palabra de Dios toca nuestras vidas y nos hace transformarnos por dentro. Porque puedo tener la idea aquí, pero no aquí. Y lo hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan del muñeco que hice? Bueno, entonces en ese sentido, muchos de nosotros podemos manipular y ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Diferenciar una verdadera enseñanza de una falsa. Tenemos que entender, hermano. Pregunten, pregunten, lean. No se queden con lo más fácil, como dice Isidro en su descripción que hace. No se vayan con la más fácil o con la más cómoda. No, pregunten. Sean como los de Berea. Los de Berea examinaban, leían y no importaba si era el famosísimo apóstol Pablo o el famosísimo apóstol Pedro. No les importaba. Ellos decían, vamos a estudiar las escrituras para ver si es cierto lo que tú estás diciendo. Entonces, hermanos, no salga el sábado, ¿sí? No salga el sábado diciendo, ya la hice, ya el pastor dijo que esto, lo otro. No, hermanos, hace unos años, platicando con un matrimonio, les decía en el matrimonio, hermanos, ustedes, Gerardo, pasamos a mano, él le decía al matrimonio, no, es que la mujer debe ser sujeta al marido. Y le da un codazo a la mujer, el esposo, le decía, ¿viste? Te dije que ahí dice la Biblia eso. Lo que le faltaba a él era leer la otra parte. Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, como a ustedes mismos. Ahí sí ya no le gustó, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntar, tenemos que entender y tenemos que ver cómo maneja uno las cosas para que entendamos si es un verdadero o falso o un verdadero o un falso maestro. Si yo me quedo con la mitad del texto, estoy manipulando a la iglesia. Yo puedo manipularla incluso en el diezmo. Hace algunos años les decía, yo les voy a demostrar con textos de la Biblia que nos vamos al cielo. Y mi mamá nada más decía, no, hijo, yo no sé mucho de Biblia ni nada, pero lo único que sé es que estás mal. Hermanos, entonces manipular incluso la misma Biblia podría ser peligroso si nosotros no discernimos, si no tenemos un pensamiento crítico y analítico. Por eso esta escuela, recuerden que esta escuela nos está diciendo que nosotros debemos explorar la importancia de cultivar ese pensamiento crítico en el contexto de la fe cristiana, ¿sí? Para que esto nos ayude a ser cristianos sabios y podamos discernir la verdad en medio de esta esta diversa influencia de cosas que tenemos en todo lo que es nuestro sistema, nuestro ambiente, ¿sí? Por eso ahí está. Entonces ese es el pensamiento crítico que tenemos que manejar y no dejarnos engañar. Hermanos míos, miren, el pensamiento crítico, voy a poner esta lámina, el pensamiento crítico nos permite, hermanos, integrar nuestra fe con la razón y el intelecto. Miren, no se trata de desestimar la importancia, ¿sí? No se trata de desestimar la importancia de la revelación divina o la revelación de Dios, porque eso tenemos que entender. No se trata de que, pues ya, con el pensamiento crítico la voy a hacer. No, porque ahí está la palabra, ahí está. La revelación de Dios se ha dado, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra capacidad de razonar para poder evaluar y comprender y articular mejor nuestra fe. O sea, lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y lo que está escrito es verdadero. Lo único que tenemos que hacer es articularlo, moverlo, tenerlo, hacerlo, de tal manera que lo podamos vivir en nuestra fe. ¿Sí? Miren, mucho de lo que nosotros a veces padecemos como iglesias es que mucha gente se nos va. ¿Por qué? Porque la palabra no se está dando como se debe de dar. ¿Sí? No podemos atar a alguien y decirle, ahora tienes que hacerlo a fuerzas. Miren, por ejemplo, nosotros estábamos viendo que mucha gente decía, vamos a evangelizarlo. Primero, no tienes que tener ni ídolos ni comer carne de puerco. Y creíamos que estábamos evangelizando. Y eso no es evangelizar, eso es doctrinar. Evangelizar es hablarle del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación y cómo Dios transforma la vida de las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Cómo presentemos nosotros los argumentos es como nosotros vamos a ver si la gente se queda o se va. Pero depende mucho de nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Pensamiento crítico.
eso merece otro café. Ujú. Pensamiento crítico. Creo que ya me estoy tardando mucho, hermano. Perdón, hermanos, ¿eh? Entonces, de eso se trata. No podemos, miren, hermanos, y esta tarea no le pertenece a nadie más que a usted o a mí. A nadie más que a usted y a mí. No podemos dejar esta tarea a otras personas. De ninguna manera. Nos toca a nosotros. A nadie más que a nosotros hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos. Muchas veces nos fiamos. Incluso esta misma escuela. Yo se los he dicho muchas veces, hermanos. Este mismo estudio de escuela sabática que nosotros hoy estamos teniendo aquí, hermanos, es ese mismo, no lo pueden tomar y decir, ya la hizo el hermano, ya lo dio la escuela y se acabó y así la voy a dar el sábado. No, hermanos. No soy el gurú de la escuela sabática ni nada, no. Pregunten, disciernan, entiendan, comprendan, vean ustedes qué es lo que hay, ¿sí? Sean así, a veces como Isidro, ¿no? Que busca y dice, esto es, y va, me lo manda. Y hay unos hermanos que me dicen algunas cosas y digo, tiene razón. Entonces, no soy el gurú de esto, pero lo que sí les puedo decir es una cosa, que nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra y de ver si es cierto lo que el hermano Daniel me está diciendo. O sea, no se queden con lo que yo les digo. Vayan allá. No, no, no. Tampoco se queden con diciendo, no, no, mejor no hago nada y no estudio nada. No, porque también la ignorancia cuesta caro. ¿Sí? ¿Sí? Este, no queremos pensar, no queremos hacer, no queremos desarrollar nuestra capacidad de discernir espiritualmente. Y nos volvemos emocionales. Si me gustó bien y si no me gustó, ni modo. Por eso muchas iglesias hoy en día están viviendo vidas emocionales. Y no es, hermanos, así el asunto. ¿Sí? Votan con sus emociones, se relacionan con otras personas basadas en sus emociones, definen su identidad por sus emociones. Ay, es que me siento así, por eso ahora me siento guayaba, o lo que sea, ¿no? Voy a ver qué. Fue que va usted al mercado y ve usted de las naranjas y dice, guayaba a 10 pesos. Y dices, es cambio de género. Cambió la naranja, la guayaba, se siente guayaba. Entonces nosotros nos manejamos mucho con emociones. Incluso, hermanos, la verdad, hermanos, a veces hasta da pena, lo voy a decir, pero hasta da pena. Yo he visto iglesias que escogen líderes solo porque les caen bien, las puras emociones. Es que me cayó bien, hermano. Pero no tienen capacidad, no tienen forma, hermano, no hay ni cómo ayudarles. Por eso nosotros tenemos que estar enterados de que nosotros podemos ser mucho mejores, hermanos. Miren, nosotros vivimos en tiempo carente de racionalidad, casi nula, y esa capacidad de discernimiento. Desarrollémosla. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros ahora entonces desarrollar esas capacidades? Bueno, mire, le voy a decir, ahí van las 5 formas de desarrollar un pensamiento crítico. Y estas formas son las siguientes, hermanos. Mire, eh, cuestione los supuestos adyacentes de una idea, afirmación o situación. Lo que hicimos al principio, ¿se acuerda? Pregunte, o sea, este, usted lee, o sea, escucha algo. Lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo sabes que la droga es mala si nunca la has fumado? Pregunte, hermano, analice, este, vea usted allí, vea usted poco a poco, ahí cómo está. Y eso es lo que dice, las premisas, los supuestos que están en esa idea, o afirmaciones que se dan ahí, o situaciones que se vivan, es mi cuerpo, lo hago porque quiero. Y miren, por ejemplo, alguien que diga, yo no necesito ir a la iglesia porque la iglesia soy yo. Hermano, está mal, hermano, también. Está mal, ¿por qué? Porque la iglesia somos todos, somos piedras vivas, todos. La iglesia la conformamos, el cuerpo de Cristo somos todos. Entonces, pareciera ser que sí. Sí, es cierto, pues si no, no tengo que ir a la iglesia, porque Dios no está solo en el templo. Entonces empezamos a entender las dos cosas, miren, templo y iglesia. No es lo mismo. El templo son las paredes, sí, allá donde nos congregamos, pero la iglesia somos todos. Entonces, cuando alguien dice eso, esos son los supuestos. Eso es lo que hay que analizar. No, es lo que hay que cuestionar. ¿Será que es cierto lo que dice? ¿Será que sí es cierto? Y hay que analizar y evaluar la evidencia que supuestamente respalda una suposición o una posición. Y nosotros aquí, entonces, vemos esto y tenemos que entender si eso no es. Vamos a analizarlo, a ver cómo lo dice. A ver cómo lo dice. A ver qué dijo, cómo lo dijo. Hoy esta misma escuela usted analice y le pregunte, a ver, hermana dijo así. ¿Será o no será? ¿Y tiene respaldo? ¿Hay respaldo bíblico en eso? ¿No? Y empieza a verlo, hermano. Hay cosas que yo podría decirle que
lo podría yo estar manipulando. ¿Sí? 3, considere diferentes perspectivas sobre el tema en particular. Puede ser que otro pueda tener otra posición. Busque, pregunte a otras personas. No se quede con esa escuela sabática. Vaya y vea a otros hermanos. Pregunte a otros. Vaya, platique. Y si alguien más da la escuela, por ahí sé que hay algún otro hermano por ahí que está dando la escuela sabática también. Vaya y estudie con ellos y vea y compare. No se quede con eso. Considere usted lo que está pasando, lo que está sucediendo. Identifique y evalúe falacias logísticas, perdón, lógicas. Si no todo lo que brilla es oro, hermanos, ¿eh? No todo lo que brilla es oro. Por eso tenemos que entender eso y tenemos que identificar si está diciendo la verdad o no la está diciendo. ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Es cierto lo que dice? Hay muchos ejemplos. No quiero abundar en ellos porque no es el propósito de esta escuela. No es. Así que vaya a hacer y reflexione, hermano. Sea autocrítico. Quédese pensando. Miren, hay algo que se llama contemplación, que se utiliza le llamamos lectio divina. La lectio divina es el estar estudiando un pasaje y quedarse en la contemplación. Y la contemplación no es solamente quedarnos en la baba, así, ay, ni el home, no, hermanos. Contemplar es estar meditando, reflexionando sobre lo que acabamos de leer y estar mascullando, masticándolo, preguntando y asimilando, a estar viendo, a ver todo eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ya ven hermanos, todos nos vamos a salvar. No, eso no dice. Dice que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso sí dice. Entonces, entonces todos se van a salvar. No. Perdón, hermana Elizabeth Loredo Dávila. Ya ven, les digo que me recuerden que tengo que hablar más fuerte porque luego no me oigo. Gracias, hermana Elizabeth. Voy a hablar más fuerte. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender y ver muchas cosas que nos hace falta para poder comprender el texto, para poder entenderlo. Ya les dije, ahí está el ejemplo de los de Berea. Entonces, vamos a reflexionar y ser autocríticos. El pensamiento crítico requiere que nosotros reflexionemos sobre nuestro propio razonamiento y estemos dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y suposiciones, hermano. Y esto implica ser autocríticos, estar abiertos incluso a corregir si es necesario. ¿Sí? En lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo digo, bueno, hay sesgos de prejuicios en mi forma de pensar. Estoy pensando mal a lo mejor, ¿sí? No sé, por ejemplo, a lo mejor no usted no sé, pero a lo mejor yo digo, no, es que yo digo que la mujer no debe tener autoridad en la iglesia o no debe predicar en la iglesia. Entonces tendría yo que preguntarme si realmente no hay un sesgo de prejuicio ahí en mi pensamiento, pero pregúntenlo, esa es una reflexión que yo me hago. Usted tiene las propias, tiene las suyas, no vaya a llover ahorita, no me vaya a llover ahorita en la crítica. Y, no, usted díganlo, no, hermano, tranquilos, no. Es un pensamiento que yo hago. Y entonces, solo así si yo estoy haciendo esto, entonces, hermanos, voy a entender, voy a poder considerar todas las perspectivas relevantes, voy a preguntar a otros, voy a ver posibles explicaciones o conclusiones que no he considerado y que tal vez haya. Eso tengo que verlo. Entonces, aquí, aquí, hermanos, es muy importante que nosotros lo vayamos viendo. No sé si alguien me escribió. Elizabeth, ¿ya me está escuchando, Elizabeth? Creo que sí, ya mandó unos corazones, creo que sí. Bien, entonces, ahí es donde tenemos que verlo. Por lo tanto, esas son las 5 formas en que podemos ejercitar nuestro pensamiento crítico. Recuerde, si no le quiere llamar pensamiento crítico, porque en la Biblia no dice pensamiento crítico o analítico, dice discernimiento, llámelo discernimiento. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es desarrollarlo. ¿Cómo podemos hacer un consejo que le puedo dar? Es pregúntele el texto, hermano. Pregúntele el texto. Usted tiene que preguntarle, cuando usted vea un texto, hermano, y un día, si ustedes me permiten, voy a subir un video sobre esa forma de estudiar la Biblia. Pregúntale a la Biblia qué dice, a quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, cuándo lo dice, ¿sí? Y pregúntele todo lo que se le ocurra al texto, todo lo que se le ocurra. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué dice la Biblia que estaban sucediendo? No sé, hermanos, hay tantas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer. Dice Jesús, Juan y Jacobo salieron del templo y fueron a ver a Pedro ¿cómo se llama su hermano? Se me olvidó su nombre. Andrés.
fueron a verlos y los fueron a ver, les hallaron que estaba su suegra enferma, etcétera, y la sanaron. Entonces pregúntese usted, ¿de dónde venía Jesús? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué día era? Entonces, si fueron a ver a Pedro y a Santiago, a Pedro y a Andrés, entonces ellos no fueron a la iglesia. ¿Y por qué no fueron? ¿Será porque estaba enferma la suegra? Y entonces Pedro sí tiene suegra. Ajá, entonces Pedro era casado. Y ahí salen un montón de cosas ahí. Pero pregúntele el texto. Pregúntele, 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 pregúntele. ¿Para qué? ¿Para qué empezamos a tener discernimiento? No nos vayamos con la finta de que no, Pedro era célibe y no tenía, era casto y no tenía mujer. No, sí tenía. Y cosas como esas. Vamos, pero ve, él dice lo que vamos a hacer. Bueno, ya me fui por otro lado, creo. Pero bueno, hay que desarrollar todo eso, todo eso que es este discernimiento, todo eso que tiene que ver con ello. O sea, como los deberé, hermanos, ¿sí? Escudriñenlo todo y retengan lo bueno, ¿sí? Examínenlo todo con lupa, vayan y escudriñen todo, hermanos, de tal manera que podamos aprender lo mejor y podamos tener lo mejor, ¿sí? Hermana Leonila, gracias. Pasa a vos, gracias, hermana, gracias. Desde Poza Rica, Veracruz. Gracias, hermana Leonila. Ahí luego le encargo un cafecito, ¿no? Le voy a dar mi dirección y me dice cuánto y... Porque ese café de Veracruz es muy bueno, perdón. Entonces, hermanos, bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar entonces con la conclusión. Como discípulos, buscamos la verdad y el conocimiento de Dios, el pensamiento crítico o el discernimiento, que se refiere a la capacidad de comprender, distinguir y tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Es un proceso espiritual que se basa en la razón e involucra la evaluación y la comprensión profunda de la verdad divina, permitiéndonos diferenciar entre lo que es justo y lo que no lo es, lo que es verdadero y lo que es falso, lo valioso de lo banal, lo permanente de lo pasajero, lo conveniente de lo trivial, lo real de lo ficticio, etc. Convirtámonos en discípulos sabios, responsables que podamos impactar positivamente nuestro entorno con la verdad y el amor de Cristo. Amén. Y ahí está. Imelda, pasa vos, hermana Imelda Cox, desde Campeche. Hermanas, pues ahí está la conclusión. Y esa conclusión nos tiene que llevar a entender eso que acabamos de decir desde el principio. Tenemos que evaluar todo esto que es el pensamiento crítico, de tal manera que esto, en nuestro contexto de fe, nos ayude a ser más sabios, inteligentes y podamos desarrollar una vida espiritual mucho mejor. Porque hay muchas, muchas, muchas ideas, muchos pensamientos hoy en día y todos estos pensamientos, hermanos, pueden ser o no ser verdad. Pero ese es un trabajo que usted y solo usted puede hacer. Pero ya le enseñamos cómo puede hacerlo. Así que reflexione, analice, critique, sojuzgue, discierna, comprenda, seleccione y vaya usted discerniendo la verdad, ¿sí? Y la verdad es Cristo Jesús. Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.